la importancia de la ideología del conglomerado que gane las próximas elecciones presidenciales en Chile en 2025 para la administración pública y sus instituciones es significativa, ya que la ideología política de un gobierno puede influir en una amplia gama de políticas y decisiones gubernamentales. Hay algunas áreas claves en que la ideología del gobierno puede tener un alto impacto. Por ejemplo, en el enfoque de las políticas públicas, en la política exterior, en las políticas económicas, en la gestión de recursos públicos y los cambios que puedan existir en las estructuras gubernamentales. Para hablar un poco, podemos ver el enfoque de las políticas públicas. La ideología del gobierno electo puede influir en las prioridades de las políticas públicas y de esta manera afectar áreas como educación, salud, economía, medio ambiente, entre otras. Como indica Sánchez, según los principios y valores del partido político en el poder, se pueden implementar diferentes estrategias para abordar desafíos sociales y económicos que enfrenta el país. También podemos ver cambios en la estructura gubernamental. Dependiendo de la ideología del gobierno electo, pueden haber cambios en la estructura y el funcionamiento de las distintas instituciones públicas. Por ejemplo, como nos indica Salazar, se podrían implementar reformas administrativas para mejorar la eficiencia y la transparencia del Estado, o se podrían priorizar políticas de descentralización o centralización del poder. Por otro lado, podemos ver afectada la gestión de los recursos públicos. La ideología de un gobierno también puede afectar en la asignación de los recursos públicos y la gestión del presupuesto del Estado. Son solo algunos ejemplos en que la ideología política del conglomerado político que salga electo en la próxima elección presidencial puede influir en la administración pública y sus instituciones. Sin embargo, es importante dejar en claro que esto va a depender de una serie de factores que se vean presentes en la sociedad chilena del momento, dado que esto puede depender del contexto político, del contexto económico y del contexto social que le toque al gobierno de turno electo. En resumen, la ideología del conglomerado político que gane la elección presidencial tiene un papel central en la dirección que tome el país, tanto nacional como internacionalmente. Por una parte, el presidente de la República, como jefe de Estado, representa el interés político, económico y social del Estado-Nación de Chile. Además, la figura de él, bajo la ideología que posea, puede establecer un liderazgo tanto en el gobierno, la generación de políticas públicas y la representación de los intereses dentro y fuera de sus fronteras. Para responder a esta pregunta, es necesario en primer lugar poder hacer una diferencia entre lo que es un grupo de presión y un grupo de interés. Según autores como Fernando Atria, un grupo de interés es toda organización que pueda defender los intereses de sus asociados y poder proponer una agenda en particular a quienes toman las decisiones. Estos grupos de interés tienen la particularidad de utilizar herramientas legítimas y legales para poder influir en la toma de decisiones. El mejor ejemplo de ello es el trabajo que realiza la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, quienes defienden particularmente los intereses del empresariado y quienes conforman ese mundo. Por otra parte, tenemos a los grupos de presión, que según Leiras y Pereira son organizaciones que tienen un interés particular y que utilizan herramientas más coercitivas y con un carácter más directo, utilizando presiones económicas, chantajes, amenazas o incluso la movilización social para posicionar sus ideas y poder plantear un trabajo a realizar en las medidas y la creación de políticas públicas. Un ejemplo de ello puede ser desde el área económica, aquellos sectores económicos informales que presionan a la autoridad para poder posicionar sus ideas o el trabajo que quieren realizar desde su sector. Ahora, respondiendo a qué rol juegan estas organizaciones en el proceso que lleva a cabo una política pública, es importante poder enunciar 4 elementos esenciales. En primer lugar, la fijación de la agenda
en la cual autores como Atria señalan que estas organizaciones, los grupos de presión y grupos de interés, pueden posicionar ciertas temáticas en las agendas públicas de quienes gobiernan el país en dichos contextos. En segundo lugar, tenemos la formulación de políticas, dado que estas organizaciones muchas veces son escuchadas para la implementación o el desarrollo de una política pública como tal. Autores como Autuzzi lo señalan. En tercer lugar, tenemos la influencia en la toma de decisiones, dado que estas organizaciones, los grupos de presión y los grupos de interés pueden tomar cierta influencia o pueden ser considerados y escuchados a la hora de poder formular algún tipo de idea que permita concretar una política pública. En cuarto lugar, tenemos el monitoreo y la implementación, dado que las organizaciones que conforman a los grupos de interés y a los grupos de presión muchas veces permiten hacer un seguimiento y evaluación a la política pública ya instaurada. Es importante dejar en claro que un grupo de presión puede ser un grupo de interés y así viceversa. En resumen, los grupos de interés y de presión desempeñan un papel fundamental en los procesos de políticas públicas, tanto a nivel nacional, regional, también a nivel local, ya que estos representan intereses específicos, pueden influir en la toma de decisiones, son generadores de conocimiento e información, controlan la implementación de políticas y sus tiempos, facilitan el diálogo y la negociación entre los diferentes actores. La participación de estos grupos de interés y de presión es importantísima, pues contribuyen a la legitimidad, la transparencia y la eficacia de las distintas políticas públicas. La innovación social en la gestión pública presenta una serie de desafíos y algunos de estos que podemos nombrar son la falta de recursos y financiamiento. Estas iniciativas muchas veces se ven enfrentadas a limitaciones financieras que dificultan su implementación. Como nos indica la CEPAL, la falta de financiamiento es una barrera significativa para el desarrollo de proyectos innovadores. También nos encontramos con escasa colaboración intersectorial. Esta falta de colaboración puede limitar el impacto de estas iniciativas. Según un artículo de la revista de Administración Pública de Chile, la coordinación intersectorial es fundamental para abordar problemas sociales complejos de forma efectiva. Para complementar nuestra respuesta, realizamos esta pregunta a nuestro ministro de Economía, Nicolás Grau, y a Hugo Moreno, quien es jefe de la sección de Gestión de Procesos e Innovación de la Tesorería. Bueno, el desafío principal primero es cuantitativo, es decir, es aumentar el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y eso nosotros lo hemos hecho aumentando en más de un 10% aquel gasto. Y segundo, que esté más orientado a los desafíos de nuestro país, y eso se ha hecho a través de la creación del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, que coordina distintos ministerios que justamente no se orientan por cada uno de sus carteras en específico, sino por grandes desafíos país: descarbonización justa, resiliencia, transformación productiva y diversificación productiva. Y eso además se ha visto fortalecido con que en la Ley de Compras Públicas se ha generado una modalidad de compras públicas para la innovación que nos va a permitir poner más recursos del sector público en el ecosistema de innovación, al mismo tiempo que ese ecosistema va a solucionar desafíos que son fundamentales para la política pública. La Tesorería General de la República, en su modelo de innovación, plantea la generación de valor público a través de la mejora, a través de intervenciones en nuestros servicios, en una mirada, con una mirada centrada en el usuario, ya sea externo e interno, en una mirada hacia el contribuyente, en cómo hacer que las cosas se puedan hacer de mejor forma, pensando en la ciudadanía, pensando también en nuestros funcionarios, cómo hacer las cosas distintas, a través de líneas de acción asociadas a los proyectos, a través de mejoras en la eficiencia de nuestros costos, en la mejora de tiempos de respuesta, en el ahorro y en esta eficiencia asociada a generar valor público hacia nuestros usuarios. En conclusión, es importante que los ciudadanos puedan conocer las propuestas y programas de los candidatos que disputan el poder, así también que los grupos de interés y los grupos de presión forman un papel crucial en las etapas de formulación de las políticas públicas, en evaluación e implementación, tanto a nivel nacional, regional y local, para finalmente concluir que el desafío central de la innovación social en la gestión pública actual implica encontrar formas creativas y eficaces de abordar los problemas sociales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.